Un saludo tengan todos. Y sí, señores, hemos sido traicionados y la traición duele muchísimo, pero no podemos agachar la cabeza, tenemos que continuar, tenemos que seguir luchando. Sobre todo tenemos que continuar la guerra mediática, continuar exponiendo la verdad, saber cuáles fueron las medidas que se adoptaron y tener el conocimiento de que son reversibles. El 14 de enero de 2025 el gobierno de Estados Unidos anunció la decisión de, primero, excluir a Cuba de la lista del Departamento de Estado de países que supuestamente patrocinan el terrorismo. Primer detalle, que supuestamente patrocina el terrorismo, no, que patrocina el terrorismo, porque para Cuba ser incluida en esta lista tuvieron que mostrarse pruebas y se tuvieron que comprobar la veracidad de estas pruebas. Segundo, hacer uso de la prerrogativa presidencial para impedir que se pueda tomar acción en tribunales estadounidenses ante demandas judiciales presentadas al amparo del título 3 de la ley Helms-Burton. ¿Y qué significa esto? Pues que ya ningún ciudadano americano o cubanoamericano al que se le haya expropiado tierras y propiedades en Cuba puede demandar al régimen cubano frente a una corte en los Estados Unidos. Me llama mucho la atención que el régimen cubano solicitara esto, puesto que solo existen dos escenarios posibles en que esto le beneficiaría. Número uno, anular las demandas ya existentes o continuar expropiando sin temor a ser demandados en una corte en los Estados Unidos. Pero ellos nunca le han temido a eso, siempre se lo han pasado por el forro, por lo que yo creo que lo más probable es la número 2. Recordemos que una de las razones por las que Estados Unidos decide embargar a Cuba son los reclamos de los ciudadanos americanos por las tierras y propiedades expropiadas. ¿Será que con esto el régimen cubano puede derrocar el embargo? Y tercero, eliminar la lista de entidades cubanas restringidas que designa a un grupo de instituciones con las cuales se prohíbe a ciudadanos e instituciones estadounidenses realizar transacciones financieras. Pues y esta es una de las más dolorosas, puesto que con esta medida acaban de eliminar las sanciones que poseían las empresas militares para comerciar con el mundo. Ahora no solo pueden comerciar con el mundo, sino acceder a financiamiento también. Y yo me pongo a pensar, ¿cuándo fue que se llevaron a cabo estas negociaciones? ¿Desde cuándo el régimen cubano tiene conocimiento de estas medidas que se iban a tomar? ¿Será porque tenía conocimiento de estas medidas que comenzaron una persecución contra los cuentapropistas en la isla? Pues y teníamos razón, la verdadera intención del régimen cubano tras los operativos que se estaban llevando a cabo era cerrar los negocios particulares, eliminar la iniciativa privada. He recibido reiteradamente ¿por qué? ¿Por qué el gobierno de los Estados Unidos de América ha tomado estas tres decisiones? Mi opinión es que las ha tomado porque su plan ha fracasado. No ha ocurrido ni el colapso de la economía ni el derrocamiento del gobierno. Mi opinión es que el gobierno de los Estados Unidos de América ha tomado estas decisiones a partir del reconocimiento de que la política que aplicó hacia Cuba es una política obsoleta, fallida, que no tributa a los objetivos ni a los intereses nacionales de los Estados Unidos, ni tiene el apoyo de los ciudadanos estadounidenses ni de los cubanos residentes en ese país. Obviamente lo vendieron como una victoria, pero sí tuvo efecto, sí colapsó la economía y sí estuvieron a punto de caer. Por algo están dispuestos a soltar a más de 500 presos políticos con tal de que se lo quiten. Por otra parte, a mí me parece que la liberación de los presos políticos solo fue una fachada. Biden iba a tomar esta decisión, los liberasen o no, solo que si lo hacía sin una justificación, pues quedaría expuesto y sería muy evidente las relaciones entre el Partido Demócrata y el régimen cubano. Fíjense si solo fue una justificación, que ni siquiera están siendo liberados, los están poniendo en libertad condicional, que es muy diferente. Están hablando de esa famosa categoría que se repite una y otra vez de presos políticos. Bueno, me pregunto cuáles son los delitos, o sea, qué delitos fueron los que cometieron estas más de 500 personas que van a ser beneficiadas con esta excarcelación anticipada. ¿De qué delitos estamos hablando? Para poder entender por qué están diciendo una vez más esta categoría, hablando de presos políticos. A ver, de los casos que ya han sido presentados a los tribunales, son por delitos disímiles, delitos patrimoniales como delitos de hurto, robos con fuerza, hay amenazas, hay lesiones, hay desórdenes, también hay algunas personas que fueron sancionadas por sedición, pero recordar que la sedición no es un delito político, la sedición es un delito que va contra el orden constitucional cubano, contra la seguridad y la estabilidad de la nación. Por tanto, son personas que ya tienen los requisitos de ley y nuestra ley de ejecución prevé el principio de igualdad. Sí son presos políticos, solo que muchos fueron encarcelados por delitos comunes porque ustedes se los fabricaron. Luego te dice que sí, que muchos han sido encarcelados por sedición, pero que eso está estipulado en el Código Penal y es un delito más. ¿Y sabes lo que es la sedición? Pues protestar, hablar o manifestarte en contra del orden o el sistema político establecido. Conclusiones para todo aquel cubano que no logra entender esto. Toda aquella persona que sea encarcelada por
manifestarse o hablar en contra del sistema político es un preso político, sin importar que este delito esté estipulado en la ley o no. Alguien puede decir, bueno, pero es que le quitaron las propiedades a norteamericanos y no cobraron la indemnización. No, lo que pasa es que yo creo que es importante también, Alejandro, señalar que los nacionales de todos los países lo hicieron porque es un acuerdo entre los países, así funciona a la luz del derecho internacional. Solamente Estados Unidos no ha llegado a estas alturas a un acuerdo con Cuba que permita que sus nacionales, bueno, pues cobren esa indemnización. Es así. Y como siempre hace, te comienzan a ligar verdades con mentiras para confundirte. Sí es verdad que el gobierno de los Estados Unidos rechazó la oferta que le hizo el régimen cubano para indemnizar las tierras a los ciudadanos americanos, pero lo hizo por varias razones. Número uno, le estaban valorando las tierras en una migaja. Literalmente querían darle centavos por las tierras. Número dos, el régimen cubano no tenía dinero para pagarles y se lo iba a pagar con bonos a largo plazo. Número tres, había una condición que puso el régimen cubano para poder pagarle ese dinero a los ciudadanos americanos, que el gobierno de los Estados Unidos continuara comprándole azúcar. Si no lo hacía, pues no le pagaba el dinero. He leído algunas opiniones hoy, curiosamente, de algunos de los que redactaron las medidas anteriores, de algunos de los que participaron, protagonizaron, provocaron el retroceso en la relación bilateral, señalando que les tomará tiempo y trabajo revertirlas. Habría que preguntarle al próximo gobierno de los Estados Unidos también. Y nuevamente esto es falso. Estados Unidos realmente, si desea revertir esta situación, lo puede hacer en menos de 45 días. Está en las manos de Marco Rubio presentarle a Donald Trump una nueva solicitud para poner a Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo. Esta solicitud debe ir con las pruebas pertinentes y todo. Una vez recibida la solicitud, Donald Trump la enviaría al Congreso y es aprobada en menos de 45 días. Aunque estas tres medidas puntuales, Alejandro, parezcan amplias, parezca un universo abarcador, la realidad es que el bloqueo es mucho mayor. Todo el entramado que significa el bloqueo está intacto ahí. O sea que por eso el carácter limitado con el que comenzábamos. Tres medidas puntualmente, pero el bloqueo como entramado, como conjunto, ahí se mantiene y está intacto. Es toda una excusa para engañarte y mentirte. ¿Qué embargo va a existir si ya le permiten a las empresas cubanas negociar y acceder a financiamiento? ¿Tú sabes por qué quieren mantener el relato del embargo? Porque en Cuba nada va a cambiar. Tú vas a seguir pasando hambre. A ti esto no te va a beneficiar. Ellos son los que se van a enriquecer. Y pues claro, cuando tú te preguntes qué es lo que está pasando, que Cuba no sale del bache, pues ellos te van a decir que es culpa del embargo. Vamos a tenernos ahí. Alejandro, dice este congresista que el presidente ha hecho todo lo posible por ayudar, dice tiranía, por ayudar a Cuba. ¿Ha hecho realmente todo lo posible por ayudar a Cuba el presidente Biden, Alejandro? Bueno, habría que decir que si hubiese hecho Biden todo lo posible por ayudar a nuestro país, a nuestro pueblo, la decisión no debió haber sido tardía como finalmente se ha producido, sino que la decisión debió haber sido al inicio de su mandato o en algún momento o mucho tiempo atrás comparado con el momento en que actualmente... La decisión fue tardía porque sabían que con esta decisión se ganaban el desprecio de la comunidad cubana y ustedes no querían perder votos. Esta decisión no es obra de Biden porque Biden no sabe ni cómo se llama. Esta decisión es obra de los demócratas y no es hasta que perdieron las elecciones que decidieron implementarla. Atención cubano, presta mucha atención a lo que te voy a decir. Si necesitas asesoría legal dentro y fuera de Cuba, comunícate con esta firma de abogados con presencia en México. Con ellos puedes tramitar legalmente tu salida de Cuba y ya estando en México tu aplicación para el CBP One o el Parol. Igual y si te encuentras fuera de Cuba, llama para más información.